Bueno, si te digo 25 de agosto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Lo primero. La Valleja. Eso es lo primero que se me Y viene. después un juego asociativo, ¿no? De palabras. Después de la Valleja, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Florida, ¿Y después de Florida? Congreso. Bien, bien, bien. Bueno, a partir de eso, de esas tres palabras, tenés que generar tu columna. Wow, qué difícil. Qué difícil. Lo primero que... ¿Para qué me invitan? No, las hubiese pensado mejor, capaz. Realmente te dije las primeras tres que se me ocurrieron. No, mentira. Pero vamos a estar hablando un poco de lo que conlleva a nivel histórico para Sí. nuestro país o nuestro territorio. Es un O tema muy complejo, en realidad, que tiene mucho debate historiográfico por detrás y años de construcción, digamos, media intelectual respecto al tema. ¿Hay un posicionamiento de los profesores de historia y los historiadores contrario a la opinión pública? No sé si a la opinión pública, pero sí hay un claro posicionamiento de los profes y las profas, que es esto de pararse en contra de los postulados que dicen que fue la declaratoria de independencia y lo asocian a la independencia del Uruguay. En eso sí me parece que hay un consenso como muy amplio detrás de eso. Después, ahí podemos entrar en debates historiográficos que son quienes plantean que en realidad lo asocian con el Uruguay porque gracias a ese acontecimiento se abre como un ciclo independentista que termina con la Constitución y termina con la República Oriental del Uruguay tal y como la conocemos hoy en día. Y están los que dicen que para no alimentar, digamos, eso que durante muchos años fue un mito popular, digamos, en un país donde buscaba generar identidad, hay quienes que dicen que, bueno, que no hay que hacer esas asociaciones. Depende de dónde te pares, en realidad. ¿Y vos dónde te paras? ¿Qué significa este día en el marco de la independencia de Uruguay, en el proceso fundacional de nuestro territorio? En realidad, en la fecha en sí, es difícil pararse en una fecha para los profes de historia. Pero Vos estás posicionándote en el proceso, por ejemplo, haciendo en esta discusión que hubo entre historiadores, profesores de historia, de la Fundación de Montevideo como un proceso histórico y no algo tan de fecha. claro, me parece que si se quiere tomar como punto de fechas de que se abre un ciclo independentista, se puede tomar. El hecho es que si te parás en la fecha, en los personajes que estaban ahí en ese momento en la historia, no tenían el proyecto de República Oriental del Uruguay. Es más, la declaratoria de la independencia es contra, digamos, el Imperio de Brasil y en realidad llama a unirse a las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿no? Y lo fundamenta con un sentido hasta como romántico que dice de los lazos sagrados, ¿no? Que se unen a las provincias argentinas y todo eso. Con un desprecio profundo al porteño. Sí, sí, en realidad no tanto. O sea, no estamos en la época de una fuerte, digamos, contraposición entre el gobierno centralista de Buenos Aires y estos Ya se libertadores. había superado eso. Es más, en este proceso también, en que los procesos son como muy amplios, hay como una cuestión ahí que varias provincias se manifiestan en contra de una constitución que se quería aprobar en Buenos Aires, que hacía de un Estado como sumamente centralista y no federalista, y una de las pocas provincias que acompañan ese proceso como naciente ahí es justamente la provincia oriental. O sea, no hay una fuerte discordia ahí, digamos. En algunos, digamos, tendencias, ¿no? Porque el movimiento no fue homogéneo. Había como distintas tendencias políticas, si se quiere. Están... Te preguntan eso mismo. Te preguntan acá en el chat, ¿es verdad que el Uruguay surge como Estado tapón y qué significa? Bueno, lo del Estado tapón en realidad es una construcción que se impone a través de la historiografía que dice que Uruguay fue resultado de que en realidad sí y no, porque surge como una negociación entre los intereses británicos, Gran Bretaña, Argentina y el Imperio de Brasil, surge como eso, pero en realidad sería como, el Estado tapón sería como muy reduccionista al hablar de todo el proceso, porque también hay una cuestión ahí por detrás que es esto que tenemos muy metidos, que es como que
a Uruguay lo inventaron los británicos, ¿no? Como que vinieron de la noche a la mañana y dijeron, bueno, acá tiene que hacer un Estado. Sí influyó, sí tuvieron conversaciones, sí fue el gran mediador, pero en realidad la construcción de ese Estado se pudo llevar adelante por una serie de luchas colectivas, con una identidad, con una ideología por detrás, y es el resultado de un proceso de acumulación también, que no es que vinieron y nos inventaron y la gente está. Sí podía parecer muy lejana, sí tiene una cosa de cierto esto del Estado tapón, que es resultado de una negociación, pero que ambas partes aceptan o sea, no es que se dejó por afuera a los de esa cruzada, sino que fueron partícipes y tenían el respaldo popular suficiente como para digamos, aceptar esa negociación. En la escuela se brinda mucha información sobre esta temática puntualmente y en esto, referido a la pregunta que nos hacían en el chat, aparece la figura de Lord Ponsonby. Sí, exacto. Un gran nombre de calle también, por cierto, en este país. Y se dice como el impulsor de este Estado tapón, quien canalizaría eso. Sí. Eso también otra verdad media, digamos. No, sí, la influencia británica estuvo, eso es real, porque estamos hablando de que se formó a raíz de la declaratoria de la independencia del Reino de Brasil. Empieza también una cruzada por parte de esos orientales y porteños, y a mí me gusta decirles como criollos, en donde se dan dos batallas muy importantes. La batalla de Rincón y, ahora se me fue el nombre, pero es la más importante, la batalla de Sarandí. La batalla de Rincón y la batalla de Sarandí, que es donde le ganan, digamos, esas batallas al Imperio de Brasil, y ahí los porteños, digamos, ven el poderío militar que tenían estos criollos, digamos, orientales, y mandan refuerzo. Entonces la guerra pasó a ser de las Provincias Unidas de Río de la Plata contra el Imperio de Brasil. Y nada, esa batalla se desarrolló también digamos, si lo queremos como dividir por esta cuestión como de países. También en Argentina se estaba dando toda esta discusión respecto al rol de las provincias en la política y el peso político que tuvieran. Y bueno, la región del Plata, que siempre fue un punto estratégico para la economía y para la expansión de la revolución industrial, estaba en guerra y eso no le servía ni a los comerciantes, que tenían el poderío económico y tenían grandes influencias también en el centralismo porteño, ni tampoco a los comerciantes de Brasil. Entonces es ahí que se le pide a Gran Bretaña como que intervenga para mediar la situación. Eso era un poco. Todo un momento de comercio exterior, ¿no? De estabilidad económica, por decirlo, Exacto. de macroeconomía. Pero te quiero sacar un poquito del cassette, del profe de historia. Sí. Y te voy a preguntar concretamente si vos considerás como este día particular el de la fecha fundacional y de independencia de este país, o si viene de tiempo anterior, y el rol puntualmente de Artigas en este juego. Como la fecha, capaz que muchos historiadores son de cuando se firma la Convención Preliminar de Paz, que es el fin de esta guerra de las Provincias Unidas de Río de la Plata contra el Imperio de Brasil, que es ahí donde ¿Qué año estamos hablando? 1828, Ajá. que empieza como este proceso, es ahí donde aparece la República Oriental del Uruguay, donde ven con buenos ojos, porque tampoco Ponsonby venía con la idea de hacer un Estado sí o sí. En realidad fue llegando como a esa conclusión. Ahí hay todo como una cuestión que algunos dicen que tenía un allegado a La Valleja y fue La Valleja quien le dijo a ese allegado que le dijera a Ponsonby que estaría bueno hacer un Estado independiente. Bueno, y dicen que se dejó como comer la cabeza como por eso, pero en realidad surgió producto de cómo visualizaba la región. El gran miedo acá era justamente que predominaran las ideas artiguistas, ¿no? Por parte del Imperio de Portugal y también por parte de Gran Bretaña, ¿no? Ellos querían un mercado abierto. Toda la política económica del artiguismo justamente iba en contra, ¿no? de ese sentido. Sí, es interesantísimo eso. Acá nos hacen una cuestión hasta incluso semántica o dialéctica, como le quieras decir, que preguntan quién carajo puso a Artigas en la Plaza Independencia, es lo mismo que pusieron
En el Parque River. Sí, bueno. Responden a momentos históricos donde necesitábamos construir algo identitario. Es eso, y bueno, y la figura de Artigas ahí nace con fuerza. Por más que Artigas no participó físicamente de todo este proceso de la Cruzada Libertadora, sí podemos ver algunas influencias del artiguismo. Podemos decir a grosso modo que el hecho de declararse como una provincia más de las Provincias Unidas de Río de la Plata es una cuestión como federalista. Ser provincia también significaba tener autonomía de los pueblos, o sea, no es una cosa peyorativa el hecho de provincia, ¿no? Porque tenemos muy instalado esto de provinciano, ¿sí? Claro. Pero no es algo peyorativo, sino que significaba hacerse cargo de su pueblo, de sus leyes, de sus normas, de su control, involucrándose en un sistema federativo, que justamente Artigas, cuando gobernó y llevó adelante el proyecto, eligió esa forma de gobierno, de las provincias federales con autonomía y que gobernaran en conjunto. Y la otra fue la ley del pabellón, que no eligieron algo distinto, sino que eligieron la de los colores que estaban muy asociados a ese proyecto artiguista, ¿no? Que era, hablando en criollo, rojo, blanco y azul, que en realidad tienen otros nombres más técnicos. Pero ahí podemos ver la influencia del artiguismo. El color más lindo de todos, digamos. Sí. ¿Cómo? Y que había artiguistas, ¿no? Muy convencidos en esa cruzada también. ¿Cómo no? Porque la de los 33, que no eran 33, no eran todos orientales y demás, tenía representación de gente que había peleado con Artigas, que había acompañado sus ideas, de gente que no, que capaz que representaba más una élite comercial, digamos, de Buenos Aires. Bueno, Sí. en fin. Es interesante ver cómo la figura de Artigas ha sido tomada tantas veces y por tantos proyectos políticos diferentes. Y en eso que vos mencionabas, que en realidad tiene que ver con una cuestión identitaria, yo me acordaba, obviamente yo no me acuerdo, pero sí de cuentos de esto de que en realidad, por ejemplo, en dictadura hubo un año que era el año de la orientalidad y había como un peso ahí. Y en ese sentido, te quería preguntar a vos, ¿cómo nos definimos nosotros? ¿Si como uruguayos o como orientales? La papa, nos metemos en bloque de debate. Sí, ahí va en cada quien. Depende del grado de romanticismo que tenga. En su momento era debatido el hecho de considerarse oriental o uruguayo. Un poco el oriental reivindicaba toda esta más parte como de la campaña, o estaba más identificado como el pueblo oriental de Artigas, ¿no? Como algo, y el uruguayo era, bueno, como el uruguayo institucional, digamos, ¿no? El que estaba como... pero bueno, ahí se puede... No sé, me parece que las dos formas están ahora aceptadas cuando a nivel formal, El libro digamos. dice orientales. Claro. Claro. A mí me gusta más orientales. Yo cuando dice nacionalidad pongo oriental. Creo que sigue siendo aceptado a nivel de formalidad ¿Qué el oriental significa que el ser uruguayo. oriental? Y bueno, que en realidad no soy de Montevideo, soy de la banda oriental. Para mí es una diferencia. No tiene nada que ver con el hemisferio, digamos. No tiene que ver con el pedacito de territorio, que para mí el oriental va inclusive más allá de las fronteras de Uruguay. Me parece que Uruguay es como limitar una historicidad de un pedazo de tierra, si se quiere, y de las personas que construyeron eso, que va más allá de las fronteras de Uruguay. ¿Se entiende? Es como algo más cultural, entiendo yo. Entonces, el oriental. ¿cuál sería el término más patriótico? ¿Oriental? Y para mí que oriental. Oriental. Uruguantal. Uruguayo no está mal igual. No, pero es que ahora es una cuestión más cultural. El de ser uruguayo y oriental es como una cuestión más histórica. Sí. Creo que no se usa más. Un sentir más regional, ¿viste? Sí, tiene un trasfondo ahí político. Y te quiero hacer una pregunta concretamente que se me surgió a medida que te iba escuchando, que tiene que ver en esto de la construcción de la historia, de los próceres. ¿Por qué se eligió, teniendo desde la institucionalidad alguna posición antagónica en cuanto y tanto a su ideología, a Artigas como bandera de prócer y no se eligió a otra persona que podría haber sido Lavalleja, Rivera, etcétera, y nada más? ¿Por qué esa elección estuvo ahí? Es una gran pregunta en realidad. Yo he leído y he escuchado a algunos profes, sobre todo en mi formación y eso, y creo que es algo como ya instalado también, que en el momento de elegir a alguien estaba la idea de Lavalleja, de Rivera,
pero había como tendencias políticas, podemos decir, como de pensamiento ideológico, que lo asociaban más a Rivera al Partido Colorado, lo asociaban más a Lavalleja. Entonces, para no generar ese tipo como de rispideces y de alguien que uniera un poco todo eso, al que no se lo podía encasillar era Artigas. Y además había tenido esto de ser militar. Entonces como que reunía todas las cuestiones como más simbólicas, digamos, para ese momento y es por eso que se lo termina eligiendo. Y decide, hay una decisión política de destacar a Artigas como ese lado como más militar, más como de caudillo, como de dirigir, de agrupar a gente bajo un mismo sentimiento, y no el Artigas del proyecto de repartir las tierras, de que todos tuvieran las mismas oportunidades, de que la política no era un asunto solo de los blancos ricos, ¿no? Que también había que incluir a toda la población. Pero bueno, creo que un poco la justificación va por ahí, no sé. Es interesante. Yo creo que incluso en sus esculturas, por ejemplo en la de la Plaza Independencia, se ve reflejado eso, ¿no? La postura de ese caudillo sobre el caballo allí arriba, mirando Montevideo. Todo medio impostado. Sí, claro. Los pero cuadros, los cuadernos, todo. Va. Se podría decir que Uruguay es como un estado de centro desde su inicio, ¿no? Más, en términos políticos, medio de centro. No se la jugaba ahí, medio tibior. Sí, yo creo que ese resultado, sí, no sé si encasillarlo, es muy difícil encasillarlo en algo, pero sí, ese resultado de una negociación, pero que para llegar a esa negociación hubo un proceso de acumulación, lucha, de pararse en contra de las monarquías y de pelear por algo que se consideraba en ese momento más justo. Después podemos tener contradicciones en cuanto a